Tal? Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a presentar el tema del caucho. Nuestro equipo está conformado por Dana María, Brenda Esmeralda y su servidora Itzel. A continuación, mi compañera Dana les dará una breve introducción. Bueno, la vulcanización ha sido un avance clave hasta hoy en día de la historia del caucho. Este se dio gracias a un accidente. En 1839, el inventor de Boston, Charles Goodyear, dejó caer una mezcla de caucho y de azufre sobre una estufa caliente. Este fue el principio de la vulcanización, que hizo el caucho inmune a los elementos, transformándolo de rareza en punto esencial del aire industrial hasta hoy en día. Para 1925, este proceso se abarató usando el butadieno, que a su vez se obtenía del butano y del butileno. Estos son subproductos del petróleo, que se convirtió en la principal materia prima para la obtención del caucho. Posteriormente se descubrieron otras clases de caucho sintéticos y a partir del año 1945 la producción del caucho sintético superó la del caucho natural, el cual sin embargo ha permanecido en el mercado, logrando importancia en épocas de precios altos del petróleo. Los cauchos naturales o goma natural es también denominada hule. Bueno, este sale como emulsión lechosa de la savia de varias plantas, así como podemos ver en esta imagen. Este tiene un 25 y un 40% de caucho. Sus propiedades físico-mecánicas es que calentándolo arriba de los 100 grados Celsius se ablanda y sufre alteraciones permanentes. A bajas temperaturas este ya no es blando y se vuelve un poco más rígido, y cuando está abajo de la temperatura de transición vítrea adquiere estructura fibrosa. Este proporciona un excelente rendimiento elástico, pero no resiste a los agentes atmosféricos, a la temperatura y a muchos compuestos químicos. Este no es adecuado para aislante eléctrico. Sus propiedades químicas es que el caucho puro es soluble en agua, álcali o ácidos débiles, soluble en benceno, petróleo, hidrocarburos clorados y también en el disulfuro de carbono. Con agentes oxidantes químicos, el caucho, así como en ácidos nítricos, ácidos crómico, cloro, bromo, etc., se oxida rápidamente, pero con el oxígeno de la atmósfera lo hace más lento. Tiene resistencia a los líquidos de frenos a base de glicol, también a los aceites y a las grasas, pero a las grasas de silicona. No resiste a los aceites minerales, a las grasas, a los combustibles como el motor de gasolina, tampoco ni al queroseno ni al diésel. A los hidrocarburos como el propano, butano, hexano, la gasolina ligera, al heptano y al pentano. Este sí resiste al agua y al agua también con detergentes para limpieza, también a soluciones alcalinas y salinas y acetonas, pero solamente a temperaturas máximas de 20 grados Celsius. Aquí tenemos las propiedades por tipo de caucho. Por ejemplo, aquí el caucho natural, que sus siglas es NR, es impermeable y elástico. Tiene alta resistencia mecánica al desgaste, a la fatiga, al frío o al calor y temperatura de 80 grados Celsius. Tenemos también el polisopreno sintético, que sus siglas es IR. Este es inferior al caucho natural, pero tiene mayor uniformidad. El butadieno estireno, que sus siglas son SBE, es el sintético de mayor consumo y sustituye al caucho natural y tiene resultados intermedios. El polibutadieno, que sus siglas es BR, es el segundo sintético en consumo y da resultados semejantes al butadieno estireno. Okay. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar de los tipos de cauchos sintéticos. Existen numerosos tipos de caucho sintético y sus aplicaciones están en función de sus propiedades. Se encuentran el SBR, que es un copolímero de butadieno y estireno, en el cual un 25% de las unidades de estireno están distribuidas al azar entre el 75% de las unidades del butadieno en las cadenas moleculares. Este tipo de caucho fue preparado por primera vez en Alemania en 1929. El SBR, sin vulcanizar, es soluble en la mayoría de los solventes hidrocarbonados.
La vulcanización es más lenta en el SBR que en el caucho natural y se requiere por lo tanto de aceleradores más poderosos. Alrededor del 70% del SBR es utilizado por la industria llantera. Este tipo de caucho es el que más se emplea, suponiendo algo así como el 60% de la producción de caucho consumido, ya sea natural o sintético. El BR es un polibutadieno que tiene una flexibilidad muy alta. Es el único caucho sintético con la flexibilidad mayor incluso que al hule natural. La resistencia a la abrasión es sobresaliente y la flexibilidad a baja temperatura es excelente. Por otro lado, sus principales limitaciones son baja adhesividad para consigo mismo y baja tensión y resistencia al desgarre. El uso de este caucho es limitado por sí mismo. Este material es más frecuentemente usado en mezclas con otros cauchos, como por ejemplo en la industria llantera, en la cual se tomó por sus cualidades de resistencia a la abrasión y baja generación de calor. El caucho isopreno. La producción de una réplica del caucho natural ofrecía una meta interesante a vencer. La dificultad consistía en no polimerizar al isopreno. Esto ya se había realizado anteriormente. Lo que se requería era encontrar la manera de enlazar las unidades de isopreno en forma regular, todos en la misma dirección, para producir en sí 1,4 isopreno. Los catalizadores especiales con los cuales podría obtenerse dicho orden fueron descubiertos a mediados de este siglo. En teoría, se esperaría que el caucho isopreno, al tener la misma composición química del caucho natural, tuviera las mismas propiedades químicas, pero en la práctica hay diferencias. Los tipos varían algo en la longitud y estructura de las moléculas. El caucho etilino-propileno. Estos son copolímeros de dos hidrocarburos, etileno y propileno, conteniendo al etileno del 50 al 65% en peso. Tanto el EPM como el EPDM tienen una notable resistencia a la luz solar, al ozono, al envejecimiento, junto con la capacidad de aceptar grandes cargas de aceites de extensión, sin pérdida de las propiedades físicas. Los cauchos EP se obtienen preferentemente por el método de polimerización aniónica en suspensión, utilizando catalizadores sin gredinata. El peso molecular del caucho EP aumenta con el tiempo de reacción y también aumenta cuando disminuye la temperatura de reacción, la concentración del catalizador, la concentración del monómero, así como al aumentar la relación de etileno-propileno. El caucho IR es un copolímero en solución de isobutileno con una pequeña proporción de 1 o 4% de isopreno. El poliisobutileno por sí mismo está totalmente saturado y el isopreno se incluye para proporcionar los dobles enlaces necesarios para permitir su vulcanización con azufre. Los cauchos butilos se obtienen por el método de polimerización catiónica en presencia de ácido de Lewis, como el tetracloruro de aluminio, y con un poco de agua que actúa como catalizador. La temperatura utilizada en la polimerización varía de 86 grados hasta 95 grados. Entre más baja sea la temperatura, mayor será el peso molecular del polímero. El caucho de nitrilo. Este es un copolímero de acrilonitrilo y butadieno, en el cual la proporción de acrilonitrilo puede variar del 18 al 40%. Cuanto más alta es la proporción de acrilonitrilo, más pobres son las propiedades físicas, pero es mejor la resistencia al aceite. La resistencia al aceite y al calor es ligeramente más alta que el caucho cloropreno, pero la resistencia a la luz solar no es tan buena. Para la producción de los grados normales de NBR se utiliza una polimerización de emulsión de butadieno y acrilonitrilo, al igual que el SBR y el NBR. También se polimeriza en frío a temperaturas entre 5 y 25 grados centígrados. La reacción termina cuando se alcanza el 70-80% de la conversión. El caucho cloropreno, CR, es un líquido que se parece al isopreno en cuanto a su estructura química, salvo que tiene un átomo de cloro, mientras que el isopreno tiene un metilo. En el ámbito comercial, la polimerización se lleva a cabo en emulsión utilizando radicales libres.
Típicamente la polimerización se hace a 40 grados utilizando persulfato de potasio y amonio como iniciadores. Los cauchos fluorados. Estos están entre los elastómeros más caros del mercado. Los copolímeros y terpolímeros con base en flúor de vinilo y hexafluoropropileno son designados por ACTN con las iniciales FKM, mientras que los copolímeros y terpolímeros con base en flúor de vinilo y clorotrifluoroetileno se indican con las iniciales CFM. Estos cauchos se obtienen por el método de polimerización en emulsión utilizando radicales libres. El procedimiento se lleva a cabo a una temperatura de entre 80 y 125 grados centígrados, a una presión entre 20 y 10 kilogramos sobre centímetro cúbico. El peso molecular se controla variando las concentraciones de los monómeros e iniciadores o utilizando agentes de transferencia de calor. El caucho y silicona forman un importante grupo en la familia de los polímeros con base en silicio. Esto se distingue por tener una cadena formada por átomos alternados de silicio y oxígeno. A pesar de su alto precio, dichos polímeros tienen mucha aceptación por su buena estabilidad térmica, su constancia de propiedades de aislamiento eléctrico, su repelencia al agua y sus características antiadhesivas. Los zules de silicio pueden ser formados ya sea en mezcladores o en molinos de rodillo. Sin embargo, pueden tener algunos problemas de operación en el molino de rodillos debido a la baja viscosidad de estos cauchos. El caucho termoplástico es la idea básica de un caucho termoplástico es que debe fundirse al ser calentado y solidificarse al ser enfriado, sin que se dañen sus propiedades elásticas. Tal combinación de propiedades elastómeros y plásticos pueden obtenerse en la práctica con un tipo especial de copolímero, en el cual las unidades de monómero son enlazadas en el centro de la molécula, mientras que las unidades del otro están semigradas formando bloques en los dos extremos de la molécula. Si los monómeros son escogidos de forma que la sección en el centro de la molécula tenga propiedades similares a la del caucho, mientras que los bloques terminales en los extremos son termoplásticos, el resultado será un caucho termoplástico. Un poco de las aplicaciones del caucho, como ya bien les confirmó mi compañera Dana, tiene mucho tiempo dándose una aplicación y pues no es, bueno, sin duda las primeras civilizaciones sudamericanas la emplearon como impermeabilizante de tejidos. A esta sustancia lechosa que nosotros vimos en un principio, que nos mostró mi compañera Dana, pues la empleaban como, les comento, como impermeabilizantes del tejido, tejidos en los techos de sus hogares, como aquí nosotros podemos ver la figura de un hogar azteca. Sin embargo, como ya les comentó Dana, Charles Goodyear y su hermano Nelson transformaron el caucho natural, el caucho de Hevia, de un termoplástico ablandable al calor a un producto menos sensible al calor. O sea, es decir, tuvieron esa parte de endurecer el caucho, en donde mediante la creación de enlaces cruzados, las moléculas individuales en forma de cadena de polisopreno que utilizan azufre como agente de reticulación. Más adelante pues les voy a estar presentando la vulcanización con azufre. Aquí nosotros podemos ver algunas aplicaciones de ese entonces y que hoy en día pues siguen muy latentes. Aquí vemos una balsa de goma gigante, un mueble de plástico y las alfombras. Pues las alfombras son las que hemos estado viendo hoy en día en estos tiempos de COVID, en donde nos desinfectamos la parte del calzado, peines, globos, botones, estos famosos Crocs que nosotros estamos mirando también pues vienen parte del caucho. Aquí pues les voy a hablar un poco del caucho vulcanizado. Aquí vemos que la vulcanización es un proceso en el que el caucho crudo es calentado en presencia de azufre, haciéndolo más duro y resistente al frío.
Aquí pues nosotros vemos, y al calor también, nosotros vemos en la imagen superior derecha los hilos de las llantas que comúnmente nosotros vemos en automóviles. Y pues esta es la mayor aplicación en este caso de la industria del caucho. Durante la vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos constituyen puentes de entrecruzamiento, que más adelante vamos a ver en una figura. El resultado final pues es un caucho más estable, duro y resistente, sin perder por ello la elasticidad natural que este polímero posee. Por accidente, como ya lo había comentado Dana, Goodyear volcó un recipiente de azufre encima de una estufa y pues se dio cuenta que se endurecía. A este proceso se le conoce como vulcanización, más sin embargo, como les comenté, en las civilizaciones sudamericanas también se veía la aplicación de este caucho, pero aquí lo vemos basado en los años 3500 usados por la cultura olmeca, ya que para fabricar pues pelotas en los juegos rituales pues lo empleaban para hacer estos balones o estas pelotas, y también inclusive los aros en donde ellos jugaban. Aquí es lo que yo les comentaba de los polímeros entrecruzados, que vemos la parte derecha. Este método, el más importante, pues data de algunos parámetros, como es la alta presión, la temperatura a 170 grados centígrados, porque pues tienen especificaciones para el moldeo de las llantas. Aquí nosotros podemos ver un operador en donde está dándole forma al molde de la llanta. Para hacer perfiles para puertas de automóviles también se emplea la vulcanización por aire caliente o vulcanización por calentamiento por microondas. Ambos procesos pues son continuos. Hay varios sistemas de curado de uso común en cauchos, entre ellos pues los sistemas de azufre, que es el más común o convencional, el uso de peróxidos, óxidos metálicos, acetoxilanos, entrecruzamiento con aminas y en este caso compuestos disfuncionales. La que nosotros vamos a estar analizando es la vulcanización con azufre, siendo el método pues más común, y pues es un agente de vulcanización lento y no vulcaniza poliolefinas sintéticas, incluso con caucho natural. Grandes cantidades de azufre, así como altas temperaturas y largos periodos de calentamiento son necesarios, y se obtiene una eficacia de entrecruzamiento insatisfactorio, con propiedades de resistencia y de envejecimiento insuficiente. Solo con acelerantes de vulcanización, en este caso pues emplearía el uso de un catalizador para que pueda lograr la calidad adecuada. Se usa una concentración aproximadamente reportada de 1 a 3 partes por millón para esta síntesis de vulcanización con azufre. Pueden ser de diferentes maneras, ya que puede ser empleado el azufre solo, azufre convencional y aceleradores. En este caso les comentaba el empleo de algún catalizador, baja cantidad de azufre y aceleradores, y un sistema donador de azufre. El paquete de cura en un compuesto de goma típico, esa parte lo entendemos como la manera del proceso de la vulcanización. A eso se le llama el proceso de curado, junto a una variedad de compuestos que modifican la cinética de reticulación y estabilización del producto final. Esto es muy importante porque pues aquí nosotros podemos ver que el caucho adquiere una forma peculiar en la manera de cómo se va a comportar en el ambiente, ya que pues el producto tiende a ser antidegradante. Esto quiere decir que no le va a afectar de tanta manera tan directa el calor, el oxígeno y el ozono. Es lo que les comentaba mi compañera Dana en un principio.
Aquí vemos las ventajas y las desventajas de emplear caucho natural y vulcanizado. Sí es muy evidente y un gran paso porque pues no es lo mismo emplear la sustancia lechosa que veíamos en un principio a esa parte del caucho vulcanizado, en donde ya es un polímero pues termostable, en donde ya puede comportarse de diferente manera. La ventaja del crudo es en la masticación, porque también si vemos reflejado en la literatura, había sido empleado como el árbol de chicle, en donde pues se utilizaba como goma de mascar. También vemos la adhesión en crudo, que se conoce como tack, y la consistencia en crudo, que se conoce como green strength. Y la desventaja pues también es la variabilidad que pueda tener este comportamiento en diferentes condiciones, ya que vimos que se puede volver pegajoso o grumoso en algunas situaciones. En el caso del vulcanizado, las ventajas es que tiene buenas propiedades mecánicas. Como ya lo vimos, sus propiedades son mucho mejores en un sistema vulcanizado a en crudo. Tiene baja histéresis y tiene más resistencia al desgarro, y eso es muy importante porque, por ejemplo, para el empleo de llantas, pues esto es muy importante, ya que no es lo mismo tener una llanta que te resista mucho a una que, no sé, que se te pinche con un clavo o algo así, pues se rompa toda. Sus desventajas es baja resistencia al calor y baja resistencia al ozono y también al oxígeno. Aquí, bueno, es muy importante recalcar que pues conocemos como la histéresis, que pues también estas llantas o esta parte del caucho ya sintético pues nos permite a no tener un campo magnético pues más amplio o de mayor intensidad, que es importante también a la hora de friccionar una llanta en el pavimento o en concreto o en el camino que se emplee. Es por ello que pues nuestra conclusión es que a mí, en mi parecer, es muy importante el aporte del caucho hacia el mundo moderno, ya que saber que el caucho fue empleado como impermeabilizante por la cultura azteca en la edificación de sus hogares es relevante, y pues ver también esa parte de que pues el caucho fue descubierto desde antes, ¿no? Desde que antes que a lo mejor Charles Goodyear él fuera por derramar en este caso el azufre y se diera cuenta que podría endurecerlo más, y pues haya ejecutado una serie de pruebas hasta transformarlo como vulcanizado. Y hoy en día pues vemos el uso de llantas que es primordial para la parte de logística, sobre todo autos particulares, calzados, peluquerías, buzones, balsas, lo que hoy conocemos como Crocs y todo este tipo de situaciones, pues es muy de mi agrado este tipo de polímeros. Como mi compañera ya lo dijo, desde tiempos muy remotos el caucho ha sido un elemento muy importante, ya que es usado para muchas cosas, como por ejemplo para las vasijas. O sea, aunque ustedes no lo crean, gracias al caucho hacían sus vasijas para comer o para tomar agua, o quizás para hacer mangos de pues herramientas que se utilizaban, como no sé, cuchillos, también para zapatos, como mi compañera yo le dijo ahorita Crocs, pero pues antes pues no sé, para evitar que la planta del pie chocara con algunas piedras o algo así, y también para las pelotas, como ya lo habíamos visto en una diapositiva. Y bueno, conforme el tiempo ha pasado, el caucho sigue siendo hoy en día de vital importancia para grandes industrias por sus propiedades como la elasticidad, su resistencia ante los ácidos, y también, como vimos, ante el oxígeno de la atmósfera. Y bueno, en mi conclusión, el caucho es un polímero de adición sumamente importante para la industria de las materias primas, para generar diversos tipos de productos. Algunos hoy en día son indispensables para la economía y la sociedad. El caucho se ha posicionado en un copolímero necesario, lo observamos todos los días en distintos contextos, y por lo tanto es importante crear conciencia del uso que le damos. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Pues nuestras fuentes de referencia fueron las siguientes. Y si tienen alguna duda, pues estamos para servirles, y eso sería todo de nuestra parte. Gracias. Sí, claro.